¿Se logra visualizar? Sí, sí, doctor. Sí, a ver. Procure poner pantalla completa, por favor. ¿Está en pantalla completa? ¿Se visualiza? Ok. Sí, perfecto. Entonces, comenzamos, ¿ya? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. El día de hoy, siguiendo con las actividades del mes, vamos a exponer un tema muy importante que se ha venido viendo en estos días también aquí en Perú, un aumento de algunas infecciones, particularmente COVID-19, nuevamente un incremento de ellas. Y para ello, pues vamos a abordar este tema, ¿no? Importante, dentro de ellas, el resfriado común, para tener en cuenta algunas diferencias con el COVID-19, y también al último, una enfermedad que a veces pasa desapercibido, pero es crónico, que es el EPOC, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo cada una de ellas en el transcurso de las láminas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No se le escucha. Algunos están haciendo otra cosa. Por favor, concéntrese en la presentación. No estén haciendo otra cosa. Estoy viendo las cámaras, ¿no? Ojo. Ahora sí. Listo. En primer lugar, el resfriado común. Resfriado común que todos, pues, alguna vez hemos presentado a lo largo de nuestra vida, que son, pues, va a presentarse por algunos virus, principalmente, que van a ingresar por la mucosa nasal, la conjuntiva, o sea, los ojos, la nariz, hasta por la boca, ¿no? Las mucosas en general. Su vía de transmisión justamente son por secreciones, ya sean nasofaringias, fomites, que son mucho más pequeñitas, que no vamos a poder percibirlo, material oftalmológico infectado, a veces se prestan lentes de contacto, hasta por eso también se podría compartir la infección, y vía fecal oral, ¿no? Y afectan principalmente pues el epitelio respiratorio, incluyendo los senos paranasales, las narices, la zona de la frente y la trompa de Eustaquio, que es una conexión que hay entre la boca y la oreja, el oído. Entonces, por eso que también a veces tenemos síntomas relacionados entre la garganta y el oído. Como menciono, es una infección principalmente de origen viral, ¿ya? Dentro de los virus que tenemos, principalmente es el rinovirus. Luego de ello también, como hemos visto ahora desde 2020, el virus del coronavirus. Ya existían otros virus como el adenovirus, la parainfluencia, el enterovirus. Cada uno de ellos, pues, diferentes periodos de incubación y cada uno de ellos en mayor predominancia que otros, principalmente el rinovirus, ¿no? Y esto también se va a deber a en qué edad lo presentamos, ¿no? Niños, adultos, adultos mayores. Para algunos de ellos también hay vacunas, ¿no? Como el coronavirus, la influenza, la parainfluenza. Ya hay vacunas que están dentro del esquema de vacunación nacional. Entonces, ¿qué síntomas tenemos que ver principalmente en el resfriado común? Como creo que la mayoría sabemos, rinorrea. ¿Qué es rinorrea? Aumento de secreción nasal, ¿no? Se cae el moco, se podría decir. Estornudos, congestión nasal, tos, irritación nasofaringia que nos arde la garganta, nos pica, dificulta para pasar los alimentos, febrícula o fiebre en estos casos, y dolor de cabeza. Son los más comunes, ¿no? Entonces, eso a tenerlo en cuenta. ¿Qué complicaciones podría darse en un resfriado común? Pues el resfriado en realidad se va a autolimitar en un periodo de una semana. Es decir, el cuerpo tiene sus defensas, el cuerpo se infecta con alguno de estos virus, el cuerpo va a atacar, va a contrarrestar y a partir de una semana aproximadamente ya debería solucionar solamente el cuerpo sin nada la infección. Pero yo sé que que los síntomas son los principales lo principal molestia que tiene el paciente. Entonces, por eso se dan sintomáticos para la secreción nasal, para el dolor de garganta. Pero si no hubiera esas medicaciones, esta enfermedad resolvería sola en 7 días. Eso es lo importante del resfrío común.
Pero ¿qué complicaciones podría traer de repente? Una sinusitis, una otitis, una faringoamigdalitis. Y doctor, ¿por qué? Porque como el virus está inflamando las mucosas, entonces ahí puede aprovechar en ese tiempo una bacteria en meterse. ¿Y cómo lo vemos? Así. O sea, lo que ve el médico es esto, en un paciente que esté infectado, pero sobreinfectado con una bacteria. O sea, cuando nosotros tenemos un resfriado común, nuestra garganta no está así. Simplemente está roja, eritematosa, por la inflamación que se está dando. Pero cuando se complica, cuando entra a tallar ya aquí una bacteria, entonces ya vemos esta imagen en el paciente, ¿no? Que son esos puntos blancos, que como le decimos nosotros, es pus, ¿no? Pus por una infección bacteriana que se ha sobreagregado allí, es un reflejo de que el cuerpo está combatiendo con una bacteria. Y en esos casos recién hay que dar tratamiento antibiótico. Si no, ¿cuál es el manejo? Manejo sintomático nada más, ¿no? Una hidratación, buen reposo, limpieza de secreción nasal, control de la fiebre, ya sea con paracetamol, antipiréticos, ya antitusígenos. No se debe emplear antibióticos en primera instancia. Siempre para emplear antibióticos hay que pasar por consulta médica. No hay que automedicarnos. Y bueno, la vitamina C que no se ha visto tampoco mucha mejoría en estos casos de resfriado común. Ya hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en general, pues, esto es un resfriado común, síntomas, complicaciones que hay que tener en cuenta. Pero dentro de ello, tenemos un virus muy importante también que ha salido a resaltar en estos últimos años, ¿no? Como es el COVID-19. Les presento aquí una pequeña tablita que he podido obtener de la situación actual que tenemos de COVID. Casos confirmados acumulados desde la aparición del COVID-19 en Perú hasta hace una semana, son de 4.585.930 y de defunciones 221.093 defunciones. Y en esta última semana que ha pasado, como vemos abajito, dice 7 casos confirmados y 3 hospitalizados. O sea que sí están presentándose todavía casos de COVID-19. ¿Ya? Entonces, si son 7 por semana, al menos uno diario. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Todavía prevalece la enfermedad. Entonces, abajo en el cuadro inferior derecho vemos casos confirmados de COVID-19 en el transcurso de todos los años, ¿no? Desde 2020, 21, 22, 23, 24 y 25. Y como ven, en el año 25 que estamos presentes, la mayoría ha sido pues en adultos, ¿no? En adultos, casos confirmados en adultos. Entonces, para tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué es el COVID-19? ¿Por qué es tan importante? Es un virus monocatenario, ¿no? Pertenece a una familia de los beta coronavirus, pero que tiene pues algunas proteínas, como vemos ahí en la imagen, esas proteínas que salen de su pared, que son los causantes de que la enfermedad sea pues un poco agresiva. En este caso, el spike proteína, ¿no? La proteína spike que vemos ahí en la imagen a la derecha, la primerita, esa de allí, esa es la proteína principal que ataca al cuerpo humano. Ahora, como sabemos, han salido pues varias variantes en el transcurso de los años, ¿no? El alfa, el beta, el gamma, delta y el último pues fue el ómicron, ¿no? Y dentro de ellas va aumentando la transmisión de las mismas, pero también van bajando la mortalidad, ¿no? Por la misma también resistencia que nosotros vamos generando. Somos organismos vivos y cada vez que nos infectamos generamos pues anticuerpos y protección contra los virus que en este caso eran nuevos, pero ya poco a poco lo estamos asimilando. Entonces, la transmisión principalmente, igual que el resfriado común, pues son por gotitas respiratorias, fomites, superficies contaminadas, transmisión aérea principalmente. ¿Ya? Un periodo de incubación que tiene es de 2 a 14 días, en el cual se van a presentar algunos síntomas de la enfermedad, y el periodo de contagio 2 días previos al inicio de los síntomas. O sea, los síntomas no indican la enfermedad, sino desde antes ya podríamos estar presentando la enfermedad. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, algo rápido nada más en la fisiopatología. Sé que muchos de repente no me van a entender, pero como hemos hablado de esa proteína Spike, la primerita en la PPT, ¿por qué ataca tanto el pulmón? Porque
se va a atacar principalmente al neumocito tipo 2. Doctor, ¿qué es eso? Es una célula que se encuentra en el pulmón, ¿ya? Principalmente en el alvéolo, que es la parte más pequeñita del pulmón, donde ocurre todo el intercambio del oxígeno, el CO2. Entonces, en ese alvéolo pequeñito tenemos una célula llamada neumocito tipo 2. ¿Y qué hace este neumocito? Pues no sé si ustedes alguna vez han visto o cuando han tratado de inflar un globo o han dado vuelta a un globo, hay adentro del globo talquito, ¿no? Como un talco hay dentro del globo. O de repente cuando se quieren poner un guante de látex, adentro también hay un talco, ¿no? Un polvito. ¿Por qué hay ese polvito dentro de esos materiales? Porque si no hubiera, ¿qué haría? Se pegaría, ¿verdad? Se pegaría, se colapsaría, no podrías introducir tu mano o de repente inflar el globo. Eso pasa aquí. Entonces el neumocito tipo 2, ¿de qué se encarga? De generar ese polvito, se podría decir, ese talco, para que el alvéolo no se colapse, no se cierre. Pero entonces el COVID, ¿qué ataca? Al neumocito tipo 2. O sea, al atacar esa célula que produce ese talco, se podría decir, hace que el alvéolo se colapse y ya no pueda generar la respiración. Entonces, ese es el detalle por lo cual el COVID pues ha generado tantos problemas, ¿no? Respiratorios y hasta la muerte. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? En realidad casi como un resfriado común, ¿no? Sus síntomas habituales, fiebre, tos, fatiga, ¿ya? Producción de flema, en algunos casos disnea, que es dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, casi igual que un resfriado común. Algunos presentan también disminución del olfato, ¿no? Se ha registrado eso también, porque también ataca a esas células donde ingresaron. Entonces, diarreas también es importante, ¿ya? Un resfriado común muy pocas veces te da diarrea, ¿ya? Pero cuando presentamos de repente alguna infección respiratoria, se acompaña de diarrea, uy, hay que tener un poquito de cuidado, quizás pueda ser COVID. Entonces, los síntomas son casi parecidos al resfriado común, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Pero hay síntomas ya de gravedad, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la gravedad de la enfermedad? Primero, hay pacientes asintomáticos, ¿no? Asintomáticos. Doctor, ¿por qué hay pacientes asintomáticos? ¿Por qué a otros sí le da, a otros no? Es la genética de cada uno, el genoma humano. Es tremendo el genoma humano. Cada paciente es distinto, responde distinto, tiene diferentes estilos de vida, tiene diferentes, ha generado diferentes resistencias o diferente protección a lo largo de su vida, desde niño, adolescente, adulto. Entonces, todo eso nos hace a cada uno que seamos diferentes y que tengamos una respuesta también diferente a las enfermedades. ¿Ya? Entonces hay pacientes que pueden ser asintomáticos, enfermedades leves que presentan fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, pérdida de peso, de olfato, moderada ya también que pueda generar alguna dificultad respiratoria más prominente y con ello también generar, mejor dicho, realizarle una radiografía de tórax, ¿no? Para ver la afección. Enfermedad severa, cuando ya la saturación también está disminuyendo, menos de 94%, una frecuencia respiratoria, o sea, nos hace respirar más rápido, 30 veces por minuto, ¿ya? Y una enfermedad crítica, pues ya que necesita el paciente intubación, entrada a UCI, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la pandemia. Entonces, bueno, el manejo del paciente con COVID principalmente pues depende del caso, ¿no? Si sea caso leve, caso moderado o caso severo. Pero el COVID, como hemos mencionado, tiene síntomas generales, igual que el resfriado común, entonces en primera instancia siempre va a ser manejo sintomático, ¿ya? Manejo sintomático, ya luego se va de repente a añadir oxigenoterapia o profilaxis antitrombótica, o algunos fármacos ya como corticoides o tratamientos ya mucho más avanzados que son los inmunomoduladores, ¿no? Que son para pacientes más críticos. Se ha visto otras terapias también a lo largo de estos años, como la colchicina, el interferón, la famosa ivermectina, ¿no? La cloroquina, entre ellos, pero muchos de ellos pues no han dado
la eficacia adecuada, ¿no? En los estudios que se han realizado no se recomienda el uso de ellos. Principalmente han quedado descartados, muchos de ellos, ¿ya? Por último, vamos a pasar a una enfermedad que es un poquito también silenciosa, que tenemos que tenerlo en cuenta, que es el EPOC, ¿ya? EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Entonces, es una condición heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, ¿ya? Dificultad para respirar, una expectoración o exacerbaciones. Algunos pacientes que tienen una tos que no sana nunca, ¿no? Una tos que siempre está perenne, puede ser EPOC, un diagnóstico diferencial, ¿ya? Debido también a anormalidades de las vías aéreas, unas bronquitis, infecciones que siempre el paciente está sufriendo de infección pulmonar, puede a la larga causar EPOC, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Principalmente el tabaco, ¿ya? Tabaco es el principal factor de riesgo, fumar. ¿Por qué? Porque estamos, como dijimos en el taller de los hábitos de fumar y alcoholismo, el tabaco va a generar de que ingrese unas partículas extrañas al cuerpo, ¿no? Ese humo presenta muchas partículas y dentro de ellas, pues, bastantes químicos. Entonces, eso va a generar una inflamación de las membranas, de las mucosas del pulmón. Y esa inflamación crónicamente, o sea, el pulmón va a estar inflamado, ¿qué va a generar? A la larga, cicatrices, ¿no? Cicatrices. Y esas cicatrices, lamentablemente, en el pulmón son muchas veces irreversibles, ¿ya? Queda la cicatriz ahí perenne. Y esa cicatriz va a generar de que parte de ese pulmón ya no sea funcional, ya no funcione. Entonces, de tu pulmón que tenía 100% de funcionamiento, pues a la larga que vas fumando va a quedar un 70%, un 60%, ya, porque se va inflamando y va generando cicatrices. Esa es en pocas palabras la enfermedad, son cicatrices que están allí. Entonces, genéticamente también hay pacientes que nacen con una deficiencia del 1-alfa-titripsina, que es un componente que también está ahí en los alvéolos, y eso podría ocasionar también EPOC, ¿no? Y también la edad y sexo, la exposición acumulativa. ¿Qué es lo que mayormente en provincia se puede simular a fumar cigarro? ¿Qué podría ser? Chaptar coca. No, hablamos de inhalar algo, porque fumar es meter humo, ¿no? Lo Sí. más parecido que hay en provincia es cocinar con leña. Pacientes en provincia cocinan con leña hasta el día de hoy, ¿no? Es una realidad que existe. Y esa leña, esas partículas, igualmente las está inhalando la persona que está cocinando, ¿ya? Y esas partículas se meten al pulmón, generan la inflamación crónica y las personas, pues, toda su vida cocinan con leña, ¿no? Entonces, eso también puede ocasionar a la larga enfermedad de EPOC. Ya hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, son detalles importantes. El desarrollo pulmonar también, ¿ya? Infecciones a repetición, como les mencioné. Un paciente que cada rato genera neumonía, ¿ya? Entonces, o de repente es asmático y cada vez está inflamado su pulmón no se controla, también va a generar esta inflamación crónica, estas cicatrices en el pulmón, que luego van a generarse en un EPOC, ¿ya? Y ocupacional también, pues, ¿no? Algunas partículas, aditamentos, personas que trabajan de repente con pintura, químicos, todo eso irritativo también genera que a la larga pueda disminuir la capacidad pulmonar, ¿ya? La epidemiología, un poquito hablando de esto, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, ¿ya? La OMS estima que actualmente en el mundo existen 210 millones de personas que padecen EPOC. Afecta entre el 4 al 6% de hombres y el 1 a 3% de mujeres en la población generalmente. El 90% de las muertes se producen en países de ingresos bajos. Actualmente hay alrededor de 3 millones de muertes de EPOC por cada año
Y el OMS estima que en el año 2030 esta enfermedad será la tercera causa de muerte a nivel mundial. ¿Ya? Son datos a tener en cuenta. Entonces, como les menciono, aquí un poco para ver lo que le estaba mencionando, de repente se estaban imaginando, eso es el bronquio, ¿ya? El bronquio es un tubo, es como un tubito por donde va a pasar el aire. Y ese tubo, pues, tiene bastantes componentes, ¿no? Musculares, mucosa, secreción. ¿Y qué va a pasar? Como vemos abajo, el pulmón tiene eso, es como un racimo de uva, ¿no? Lo vemos como un racimo de uva a la izquierda. Ese es el pulmón sano. Y esas bolitas son los alvéolos que les menciono. ¿Qué va a pasar? Tanta inflamación, las partículas que ingresamos, ya sea por el tabaquismo, por cocinar con leña, trabajos con químicos, va a generar inflamación y luego destrucción. Y así como lo vemos bonito a la izquierda como un racimo de uvas, se va a generar como a la derecha, como una bolsa completa. Y eso ya no tiene la capacidad que tiene la de la izquierda, ya no tiene la capacidad respiratoria. Entonces, eso es lo que va a ocasionar que generemos el EPOC a larga data. Entonces, principalmente, ¿qué vamos a ver? Todos generalmente, pues, peor en las mañanas, es productiva porque se genera por inflamación, entonces va a haber moco, vas a toser con bastante flema, ¿ya? Disnea, es decir, dificultad para respirar, que va a ser progresiva en el tiempo. Esta es una enfermedad de años, ¿ya? No es que de un día para otro ya tienes EPOC. Si tienes EPOC, al menos has estado 6 años o 8 años ya con esta enfermedad dentro sin darte cuenta. Sibilancias, bueno, al pasar el aire por la inflamación se cierra, se podría decir, se cierra el tubo y como si nosotros simuláramos con la boca al silbar, igualmente va a pasar adentro, ¿no? De los pulmones. Al pasar el aire, por estar muy pequeño el conducto, va a silbar. Y las infecciones recurrentes, ¿no? De tracto respiratorio van a ser también algunos datos claves para el diagnóstico. Y antecedentes de humo de tabaco, humo de combustibles, polvo, vapores, gases y otros productos químicos ocupacionales también en algunos trabajos. Y bueno, esta es una radiografía que podemos ver también el pulmón del pacientito, donde los pulmones deben ser un poco más claros, pero aquí se ven muy oscuros, ¿ya? Se ven oscuros porque el aire es oscuro, el oxígeno es oscuro, adentro, ¿ya? El aire. Entonces, vemos muy oscuro, doctor, pero está bien oscuro, entonces significa que hay bastante aire en mi pulmón. Claro, hay aire, pero que no puede salir. Por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque se obstruye el paso del aire. Entonces, entra el aire, pero no sale. Y al no salir, pues no va a generar entrada de nuevo aire. Entonces, se va a quedar así, ¿no? Con aire dentro, se podría decir, pero que no sale para el intercambio gaseoso, o sea, no va a generar el nuevo intercambio. Entonces, el paciente se ve así en la radiografía, ¿no? Son datos que nosotros vemos. ¿Y cuál es el tratamiento principalmente? Uno, pues dejar el hábito, ¿no? Dejar el hábito de fumar o algunas de estas cosas como cocinar con leña se le hace la recomendación al paciente, ¿no? Que de repente ya compre balón de gas, en la sierra principalmente, ¿no? Que usan ya en los balones de gas. Yo sé que es una costumbre a veces para ellos cocinar con leña, toda su vida lo han hecho, pero esto puede traer problemas a la larga, ¿no? Y el tratamiento principalmente, como les digo, quitar esos hábitos, quitar los factores de riesgo, las cosas que van a empeorar o hacer más inflamación pulmonar, y los inhaladores, ¿no? Los inhaladores ya es un tratamiento médico que que el médico pues va a evaluar y va a dar alcance a cada paciente según el caso sea. Gracias. Señores, por favor, para que realicen sus preguntas. Sí, doctor, buenos días. Me interesa mucho ser más preciso en la parte del slide donde presentó el proceso de transmisión, ¿no? Usualmente todos los que estamos aquí interrelacionamos mucho con personas y muchos de los que están en esta reunión trabajan en ambientes cerrados o pequeños. Entonces,
ese periodo de incubación y el periodo de contagio, ¿cómo de manera responsable yo me puedo dar cuenta o puedo determinar, un momentito, puedo contagiar a mis compañeros? Esa partecita podría un poco ilustrarnos más. Claro, claro que sí. A ver, eso es lo perjudicial, ¿no? Que la transmisión sea vía aérea. O sea, es una transmisión muy fácil y muy contagiosa también. Entonces, y muchas veces pues no tenemos en cuenta que hasta cuando hablamos estamos liberando partículas de agua, ¿ya? Partículas pequeñas que no vamos a poder ver, pero las estamos liberando. Y estos virus son tan pequeños que caben en esas partículas, ¿ya? No solamente es estornudarle de repente a tu compañero, sino simplemente el acto de hablar a menos de 1 metro de distancia, ¿ya? Se ha visto que a menos de 1 metro de distancia, y ya puedes contagiar a tu compañero. En estos casos, pues en norma general, siempre se ha dicho, se ha prescrito de que cuando un paciente está con un proceso respiratorio, el uso de mascarilla siempre va a ser lo principal, ¿ya? El uso de mascarilla en un ambiente cerrado, donde haya bastante personal, el uso de mascarilla es lo principal. Y lo segundo, pues la evaluación médica. La evaluación médica. Ahora, el resfriado común, como les mencioné, es una enfermedad que se va a autolimitar, se va a sanar solo en 7 días, ¿ya? Y que quizás contagiar ese pequeño virus a una persona que esté muy bien alimentada, que haga sus ejercicios, que no sufra de alguna enfermedad, que no tenga su sobrepeso, algún factor de riesgo, no le va a causar mayor enfermedad. ¿Ya? Su cuerpo va a responder muy bien a eso para contraatacar y no le va a pasar nada. Pero hay personas que sí, hay personas que están ahí predispuestas, ¿no? Por alguna enfermedad, la edad, o también la cercanía que tienen con contacto con otra persona infectada, y eso pues va a causar que se extienda, se propague la enfermedad. Entonces, principalmente siempre uso de mascarilla, ya que si hay malestares mucho más graves, se podría decir, ya hablamos de dificultad para realizar su actividad porque le falta el aire, hay mucho dolor de cabeza o la tos es muy intensa, ya en esos casos sí, pues, ¿no? Separar un momento a ese trabajador que pase por evaluación médica completa y si es necesario, pues hacerle hasta su radiografía de tórax, ¿no? Para poder ver la gravedad de la enfermedad, pero casi pocos llegamos a ese rango, ¿no? En estas alturas, como le menciono, ya pocos llegamos a esa sintomatología. Muchas veces simplemente es una rinorrea y una tos. Sí. Lourdes creo que quiere preguntar. Sí, buenos días, doctor. Mi consulta es, mire, como nosotros estamos en Cerro de Pasco, hay una frase que dice que tenemos los pulmones más grandes. No sé si esto es verdad, porque como bien sabemos, aquí el oxígeno es más pesado, entonces ya los pulmones están adecuados. Y si sucede eso, si los pulmones son más grandes, ¿somos más propensos a tener más infecciones respiratorias o es menos, no? El menor. Ya, muy buena pregunta. Entonces, en las alturas hay que tener muy en cuenta la altura, ¿ya? Como bien dice, en la altura el oxígeno, el detalle acá es la presión de oxígeno. La presión de oxígeno es menor en las alturas. Entonces nosotros respiramos por presiones, o sea, afuera el oxígeno tiene mayor presión y entra a nuestro pulmón porque tiene menor presión. Nosotros hacemos un pequeño gesto que es respirar, pero la presión es lo que nos ayuda a respirar. Entonces, como hay menos presión en las alturas, se nos hace más difícil respirar. Por eso que cuando alguien de Lima va hasta a provincia, a una parte muy alta, se nos hace difícil respirar porque tenemos menos presión y estamos menos acostumbrados, ¿no? Acá estamos a nivel del mar, a 0, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa diferencia de presión es lo que va a causar
que tengamos más dificultad para respirar. Ahora, claro, personas que han nacido allá en la sierra, el cuerpo es algo maravilloso que se va a adaptar a las condiciones en las que uno vive. Entonces, lo que va a generar tu cuerpo va a ser de que, claro, va a incrementar un poco tus alvéolos, que son el racimo de uvas que hemos visto, ¿no? Entonces, eso de allí es lo que va a aumentar un poco más. Y entonces, no es que tu pulmón literalmente sea mucho más grande, sino que tu capacidad pulmonar es mayor a lo de alguien que está en cero, aquí, ¿no? En Lima. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro que nosotros lo decimos así coloquialmente, ¿no? Pulmón más grande, pero no, tendríamos que tener una caja torácica más grande también. Entonces, la capacidad pulmonar, ¿no? Los alvéolos, los pequeños racimos que estamos viendo ahí en la pantalla, eso es lo que incrementa, porque nos adaptamos. Entonces, ¿soy más propenso? No, en realidad no eres más propenso, no eres más propenso. Simplemente tu cuerpo se ha adaptado a esa altura y ha generado mucha más capacidad. Más bien, una persona de la sierra que llega aquí a Lima, pues ya tiene mucho más rendimiento, ¿no? Hasta lo vemos en el fútbol, ¿no? Alguien que practica fútbol toda su vida en la altura y llega a niveles bajos de presión, pues tiene mayor rendimiento. Entonces, porque la capacidad pulmonar ha incrementado por las condiciones en las que ha vivido y porque se ha adaptado a ese ambiente. ¿Ya? Ya sabes, Lourdes. 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 ¿Alguna otra pregunta por ahí? Doctor, el examen médico, la radiografía que se realiza, ¿detecta el EPOC? Ya. Como les puse aquí en la PPT, claro que se ven algunos signos radiográficos, ya que es lo que evalúa el médico. Ustedes vienen a veces por unos síntomas, ¿no? Doctor, tiene una tos que nunca me sana. Doctor, siempre boto flema. En las mañanas estoy con todos, boto flema, nunca me sano, me falta un poquito del aire. Ah, ya, señor. Lo primero que uno tiene que preguntar como médico, ¿a qué se dedica? Factores de riesgo. ¿Cocina con leña? ¿Fumas? ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas con químicos? ¿Cuál es tu labor? ¿No? Eso. Lo segundo, ya va a ser la radiografía de tórax, ¿no? Según lo que tú me indicas, si yo veo que hay un factor de riesgo ahí, entonces te hago tu radiografía de tórax y aquí vamos a ver bastantes signos, ¿no? Dentro de uno de ellos que te dije, pues, es que se ve más negro el pulmón, ¿no? Por el oxígeno que se queda ahí, el aire que se queda dentro. Otra cosa que vamos a ver, que las costillas que son más circulares, se van a querer horizontalizar, se le dice, o sea, que las costillas van a ser más planas, porque va a estar más expandido, pues, el pulmón, ¿ya? Y el corazoncito se va a ver un poquito más pequeño porque el pulmón lo va a tapar, en este caso. Entonces, hay muchos signos que vamos a ver, no solamente es la clínica, pero sí se puede ver, diagnosticar con una radiografía de tórax. Ya. Doctor, buenos días. La pregunta era si en el EMO se detecta si un candidato tiene EPOC. Ah, ya. Sí se puede detectar porque le hace también la espirometría. Y eso es otro punto a valorar. Eso, exactamente, esa de allí. El soplar va a detectar, y más la radiografía, los dos detectan el EPOC. Allá, ok, allá, ok. Uh-huh. Está perdido tu micrófono. Está perdido tu micrófono. Está perdido tu micrófono. Está perdido tu micrófono. ¿Alguna otra pregunta por allí? ¿Se escucha? Doctor, dos preguntas. Doctor, buenos días. Uh-huh. A ver, Andrés, ¿no? ¿Está hablando Andrés, me parece? Dos preguntas nada más. Uno, una persona que ha sufrido COVID es más propensa a sufrir EPOC. Y lo otro, ¿qué es más recomendable? Nosotros acá estamos en la zona de Piura donde hace un calor insoportable. ¿Qué es más recomendable, el ventilador o el aire acondicionado? Ya, perfecto. Una persona que sufrió de COVID va a depender mucho de la gravedad o el caso que fue de COVID. Si fue un caso leve, moderado o severo o grave, ¿ya? Hay pacientes que simplemente han tenido COVID leve
o algunos hasta asintomáticos. Ellos no han generado mucha cicatriz, se podría decir, mucha inflamación en el proceso inflamatorio que tuvieron. Pero una persona que ha tenido un COVID moderado, que ya ha necesitado de repente un oxígeno en casa, que ha estado en UCI, intubación, ese paciente ya tiene una cicatriz, una marca ya. Ya tiene una inflamación, una cicatriz que ha quedado allí y lo va a hacer más propenso, sí, lo va a hacer más propenso a generar EPOC luego. Eso sí es cierto. Tengo varios pacientes que han sido hospitalizados en pandemia y que ahora pues tienen el diagnóstico de EPOC, ¿no? Y usan muchos de ellos inhaladores, pero que han estado en UCI. Para la otra pregunta, mejor es el ventilador en realidad, porque el ventilador va a generar solamente el viento del propio aire que se encuentra allí, pero no lo está enfriando en sí. Solamente la rapidez con la que va a pasar el aire lo vas a sentir frío, ¿no? Pero el aire acondicionado sí es un instrumento, una máquina que enfría el aire. Y ese enfriamiento va a ocasionar de que las partículas de aire y también de líquido que se encuentran en el ambiente, porque es un ambiente húmedo lo que tenemos, va a disminuir. Y eso va a generar resequedad de la mucosa. O sea, se va a resecar. El aire que bota el aire acondicionado es un aire seco, ¿ya? Le ha quitado el líquido. Entonces, al respirar nosotros eso, va a generar de que nuestras mucosas, ya sea la boca, la nariz, se resequen. Y al resecarse va a generar inflamación, ¿ya? Entonces, por eso el aire acondicionado hay que usarlo, pues, moderadamente, ¿no? Y tampoco, pues, exponernos directamente al aire. Si va a estar a una esquina, nosotros deberíamos estar a la otra esquina, ¿no? Eso principalmente. Carlos Alberto. Hola doctor, buenos días. Respecto a la primera respuesta que dio a la consulta que hizo Guillermo, ahí me quedó una duda respecto a una enfermedad respiratoria ordinaria a una ya un poco más grave o más moderada. En un ambiente organizacional como el que nos encontramos nosotros, a un personal que evidenciamos síntomas de una enfermedad respiratoria, es recomendable mantenerlo esos 7 días que usted dice trabajando si es que él puede, o debemos nosotros evaluar una modalidad diferente de trabajo o irse a hacer un chequeo médico en una determinada cantidad de tiempo. ¿Qué recomendación nos da usted para un ambiente organizacional? Ya, perfecto. Como les dije, el periodo de incubación de estas enfermedades, y principalmente el resfriado común, que es lo más habitual, ¿ya? Muy aparte de todo, es un periodo de incubación de 7 días. Pero no vamos a esperar hasta el 7º día, pues, sino ya nosotros deberíamos estar viendo mejoría con la medicación. Todo paciente que tiene un resfriado común debería igualmente acudir al médico, ¿no? Ese es lo ideal, en realidad. Todos deberíamos acudir al médico, decir, doctor, tengo esto, te examina, tu pulmón está bien, tu garganta está ligeramente inflamada. Ah, bueno, estás comenzando un proceso inflamatorio viral. Entonces, tu paracetamol, tu loratadina, tu cetiricina, y con eso va a ir calmando. De repente ya en los 4 días ya no deberías tener muchos síntomas. Pero a tu pregunta principalmente, no es necesariamente aislarlo, ya se puede manejar. Como les digo, muchas de estas enfermedades son resfriados comunes y son leves, ya no necesita un aislamiento o de repente un reposo tan intenso o de muchos días, ya si es que pasara de repente los 4 o 5 días y vemos que los síntomas más bien no disminuyen, sino está aumentando, ya el paciente está teniendo una tos ya mucha más severa de lo que comenzó, o una cefalea que ya no calma con el paracetamol, entonces allí ya tenemos que tomar en cuenta esos síntomas y que pase una evaluación ya mucho más exhaustiva, ¿no? De repente una radiografía de tórax, eso, o sea, pero principalmente la enfermedad en 4 o 5 días ya debería estar remitiendo ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces lo recomendable es que cada vez que haya esos
esos síntomas es que el personal, cada uno identifique esos síntomas y pueda usar unas mascarillas. Sería lo recomendable. Sí, eso es lo recomendable. Desde el día 1 debería estar usando mascarilla ese personal, ¿no? Porque, como hemos dicho, comienza como algo viral, pero si de ahí el paciente, el trabajador ya tiene exposición a otras cosas, de repente un conductor empieza con una tos, una gripe, y estando allí conduciendo, está en contacto con el humo, ¿no? De repente la gasolina, esas cosas, o se toma una gaseosa helada, entonces ya eso va a empeorar la enfermedad. Entonces, desde el día 1 hay que mantener la mascarilla, ¿no? Andrés, ya no pongas. Listo, que nos pasen el tema. Ya, doctor. Si no hay más preguntas, eso sería todo. Doctor, ¿nos puede compartir las diapositivas, por favor? Claro, claro, te comparto todas las desde que comenzamos, ¿ya? Ya, gracias. Listo. Señores, Eso sería todo, ¿verdad? gracias. Ah, sí, eso sería todo. Gracias. Gracias. Nos vemos. Listo, qué bueno, qué bueno. Hasta luego, cuídense mucho. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego con todo. Hasta luego con todos.